Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Pasos para la Vida Abundante. Venimos hablando del tema iglesia. Marcelo nos habló acerca de los dos mandatos que nos deja el Señor a su iglesia, que es el bautismo y es la cena del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de tres ilustraciones de cómo la Biblia simboliza a la iglesia, cómo Dios se encargó de dar un simbolismo. A través de la palabra, este es un libro en el que Dios muestra a la humanidad que quiere relacionarse con ella y siempre toca a su pueblo y después más en el Nuevo Testamento a su iglesia, siempre enseña a través de símbolos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el símbolo de la sangre, el cordero, ya hablamos de algunos. Ahora vamos a hablar de tres ilustraciones que también simbolizan un poco lo que el Señor nos quiere enseñar y vamos a hablar un poquito de qué es lo que el Señor nos quiso transmitir. La primera ilustración es el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios capítulo 12, verso 27 dice así: Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Después, si quieren, lo pueden leer. Todo el capítulo 12 nos va a estar hablando de que la iglesia es como un cuerpo, como un organismo vivo, donde cada parte del cuerpo cumple una función, que así lo planeó Jesús. Es importante ver en esta ilustración que el Señor no compara la iglesia con una organización, sino que la compara con un organismo. Y eso es importante, porque en una organización hay una congregación, un grupo de personas unidas con un propósito, pero en un organismo hay una organización unida por una fuerza vital interna. Es algo vivo, algo que funciona porque tiene vida, ¿no? ¿Por qué el Señor nos compara con un cuerpo? Ya lo decíamos recién, esto de que tenemos partes, que cada parte funciona correctamente, pero la principal diferencia con una organización es que la iglesia está unida por el Espíritu Santo de Dios y por Cristo, que es la cabeza, dice la palabra. Por lo tanto, somos una organización viva. Y como bien dijo Jesús, las puertas de la muerte no prevalecen contra ella, sino que permanece vivo. Van pasando más de 2000 años. Primero el Señor eligió al pueblo de Israel, a su pueblo, y después a su iglesia. Separó algo nuevo, completamente nuevo. Y estamos en este momento, si pudiéramos separarlo en una etapa histórica, después de Cristo estamos en la era de la iglesia. Segunda ilustración, dijimos primero el cuerpo de Cristo. Segunda ilustración, somos templo de Dios. ¿Qué era un templo? Un templo era un lugar donde las personas se reunían a adorar a Dios, donde se hacían ciertos rituales de santificación, de limpieza, ¿no? Se hacían como unos baños particulares, que quemaban los holocaustos, ¿no? El sacrificio de los animales. El templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor nos dice que somos templo de Dios? Esto está en 2 Corintios capítulo 6, verso 16, que dice así: ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de medio de ellos y apártense. Bueno, toca otro tema, ¿no? Pero fíjense que dice: porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, caminaré entre ellos y yo seré su Dios. Es obvio que el Señor, al llamar a su iglesia templo de Dios, le está dando un carácter sacerdotal, ¿no? Nos está mostrando, le está enseñando en realidad a su iglesia comparado a lo que era un templo, y diciéndoles: los templos ya no son de piedra, sino que ahora cada uno porta el Espíritu Santo de Dios y es sacerdote en el lugar a donde está. Entonces no solamente nos dice que somos un organismo vivo, que funcionamos como una organización donde Cristo es la cabeza, sino que también nosotros somos sacerdotes del templo de Dios, y Dios viene en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Conocemos muy bien esa palabra que dice que cuidemos el cuerpo. ¿No sabían que el cuerpo es templo del Espíritu? Entonces el Señor trae una idea novedosa como iglesia. Ya las personas no van a ir a congregarse a un lugar, sino que ahora en cada lugar a donde estamos está la presencia de Dios. El Señor se multiplicó. Como dice la palabra, camina entre nosotros. Por eso la palabra nos nombra templo de Dios. Pero hay una tercera ilustración, que es la esposa de Cristo. Esta la habrán escuchado. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Señor usa muchos símbolos para hablar acerca de nuestra relación con Él.
hablaba de un Dios poderoso, el Dios al que recurrimos y Él nos da, ¿no? El que fue, el que es y el que será. Siempre se fue revelando de a poco en el Antiguo Testamento, pero a través de Jesús se revela de una manera sobrenatural. Él arranca diciendo de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. O sea, acerca totalmente la relación entre Dios y nosotros. Lo que antes era un Dios lejano y un pueblo arrepentido, de golpe nos une totalmente en una relación familiar. Y el Señor va más lejos. Ya en el Antiguo Testamento encontramos que Él habla de su pueblo, el pueblo que Él había escogido, como una mujer. Muchas veces habla como una mujer que es infiel, que lo rechaza. Pero a partir del Nuevo Testamento empieza a llamarnos nuestra esposa, nuestra novia, dice Dios. La iglesia es la novia. Y podemos leer en Apocalipsis, capítulo 21, verso 2. Apocalipsis, creo que es el libro que menos leí. No, tiene que haber algún profeta menor que leí menos. Apocalipsis 21 del 2 al 9, versículo 2, versículo 9. Miren lo que dice el versículo 2, dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. ¿Quién es esta ciudad santa, la nueva Jerusalén que baja de Dios? Versículo 9. ¿A dónde está? Dice: se acercó uno de los ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas, me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Cuando en el Apocalipsis habla de la novia, está hablando de la iglesia de Cristo. Y termina habiendo una boda entre Dios y su iglesia, una unión final, definitiva, única, a donde todo el plan de Cristo cierra. Donde no solamente fuimos salvados, sino que nos encontramos con el Señor y nos unimos definitivamente. ¿Qué nos está enseñando el Señor con esto? Nos está hablando de unión, nos está hablando de comunión, de respeto mutuo y de amor, de un amor que va más allá incluso que el amor de un padre, el amor de la elección, el amor de la unidad de un marido y una mujer. Él puso el ejemplo claro, de hecho así formó a la humanidad y a la familia, por eso es importante la familia. Porque es una metáfora también de lo que el Señor quiso y quiere hacer con nosotros. ¿Cómo termina la Biblia? La Biblia empieza con la separación entre el hombre y Dios. ¿Y cómo termina? Con la unión definitiva en una boda, por elección mutua de los dos, por amor mutuo entre su iglesia y Dios. Y se hace una boda y una celebración que es simbólica, pero que el Señor nos está enseñando lo que va a venir por delante. 3 ilustraciones acerca de la iglesia. Las escuchamos a las 3, sabemos dónde están los versículos y cada una de las 3 nos revela un aspecto profundo de lo que Dios planeó para su iglesia. Y esto nos hace pensar, ¿estamos viviendo esos aspectos profundos de la iglesia para nosotros? ¿Estamos viviendo en la iglesia, con la iglesia y desde nuestra propia conciencia de iglesia como un organismo vivo del cual Cristo es la cabeza, el que guía? El Espíritu Santo de Dios lo está guiando en nuestro ser. Estamos siendo templo de Dios, portadores del Espíritu de Dios, o sea, de la presencia de Dios acá al lugar donde vamos. Somos sacerdotes de Dios ahí donde estamos. Entendemos que somos la novia de Dios. Su amor, su elección hasta la muerte. Los dejo con esta pequeña reflexión para que podamos repasar y pensar un poquito acerca del rol que nos corresponde como iglesia. Todavía queda un tema más relacionado al objetivo de la iglesia y lo vamos a estar viendo. Un abrazo, bendiciones y que Dios los bendiga.